Se pique pero no junte. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza en la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza en la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importante cantidad de noticias se agolpan en la tarde-noche de este martes 19 de septiembre. Algunas ciertamente complejas, ¿no? Ustedes recuerdan el caso de la señora Yosida Vanegas. Yosida Vanegas es una dama venezolana de avanzada edad, casi septuagenaria, de 67 años de edad. Ella es madre de un preso político venezolano, un militar preso político, y hace más de un mes fue detenida y luego desaparecida, porque nadie quiso dar cuenta del paradero de esta señora. Luego apareció fugazmente para ser presentada de manera abrupta y semiclandestina en un tribunal con un defensor público designado por el tribunal, no la defensa que ella hubiese podido escoger. Y finalmente, bueno, está la información el día de hoy. Hoy, a través del portal de los colegas de Tal Cual Digital, sale la denuncia hecha por una organización no gubernamental que hacen público el supuesto traslado de esta señora de Yosida Vanegas al INOF, al Instituto, a la cárcel de mujeres del INOF, tras 33 días de desaparecida. Estas cosas hay que decirlas porque uno pudiese, con el silencio, sencillamente ayudar a la supuesta normalización de estas barbaridades, ¿no? Esto no es normal. Esto no es normal. No es normal que a una persona, por ser madre de un preso político, sea detenida, luego desaparecida y luego remitida a una cárcel común como esta. Otra información que perfectamente podríamos calificar como violencia contra la mujer. Por segunda vez el Ministerio Público rechaza denuncia de activista amenazada por las CUPAS. La activista en cuestión es la ya célebre activista democrática denominada la abuela del casco rojo. Ella ha sido amenazada por unos órganos parapoliciales, ¿no? Unos civiles irregulares llamados CUPAS, cuadrillas de paz. Tiene un nombre un tanto más potable que el de los llamados colectivos, ¿no? Y son, repito, semioficiales, ¿no? Se presentan como grupos de civiles que estarían, ¿cómo les digo? Trabajando a la limón con los organismos policiales, ¿no? En los llamados cuadrantes de paz. En realidad son órganos irregulares, son civiles armados, ¿no? No son cuerpos regulares. Y de eso hay una larga historia en los regímenes autoritarios. Los más muchachos pueden agarrar papel y lápiz, ¿no? Para que anoten y eventualmente, no tienen por qué creerme, pero pueden ahora, en estos tiempos de la sociedad de la información, pueden revisar en Google o en cualquier otro buscador. Los Toton Makut eran unos civiles armados que estaban al servicio de la horrenda dictadura de Papadoc Duvalier en Haití.
los Toton Mapuche. Los batallones de la dignidad eran civiles armados que molían a palos, ¿no? Perseguían, torturaban, escarnecían a los opositores del dictador Noriega en Panamá. Las turbas divinas, así con esa cursilería, las llamaba Daniel Ortega en la Nicaragua sandinista, eran eso, civiles armados persiguiendo a los adversarios del gobierno, de los colectivos. Y ahora tenemos esta figura de los llamados cupas. Ese es el grupo que está siendo señalado por esta dama, esta abuela del casco rojo. Tenemos otras situaciones, pero quiero detenerme en una que para usted debe ser extremadamente cercana. La situación del café, concretamente del café venezolano. Hoy, disculpen, la gente de FedeAgro ha denunciado que hay una situación muy compleja. FedeAgro denunció que el precio de venta del café no cubre los costos de producción, obvio, los precios de venta del productor a la agroindustria. Y esto además conspira, por supuesto, contra la sostenibilidad de estos cultivos, a pesar de que Venezuela, de acuerdo a esta fuente, pasó de producir 1.573.000 quintales de café en el año 2016 a 3.618.637 quintales en 2022 y se proyecta cerrar este año con poco más de 4 millones de quintales. Sin embargo, si se conspira para hacer que quiebren los productores, bueno, no se llegará a eso. O quién sabe qué pasará. Tenemos en línea a Osvaldo Serpa. Osvaldo Serpa es un valiente venezolano. Él es alcalde del municipio Unda, en el estado Portuguesa, en su capital es Chabasquén. Él fue célebre hace poco porque descubrió que el atún en las latas de los CLAP lo que traía era cartón. Y él abrió las latas ante las cámaras y demostró esa verdad. Lamentablemente la respuesta que tuvo del gobierno fue que, bueno, le cerraron la emisora de la alcaldía. Pero repito, es un hombre valiente, es un servidor público y además es un productor de café. Y es organizador de la Unión Nacional de Caficultores. Por eso es una opinión tremendamente autorizada sobre este tema. Osvaldo, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia qué es lo que está pasando con el precio del café. ¿A cuánto le están pagando eso a nuestros productores? ¿Es verdad que los están obligando a trabajar a pérdida? Te escuchamos. Buenas noches, Luis. Buenas noches a este importante programa con esta prestigiosa emisora que tú diriges, que llega a varios rincones de Venezuela. Como tú lo has mencionado, pero sí, nosotros vamos en la producción. Tú sabes que este año pues, se adelantó la cosecha desde media de agosto, cosechando café, recolectando café los productores de Venezuela, especialmente los que vivimos aquí en el municipio Unda, parte alta del estado portugués. Nosotros estamos en la parte noroeste del estado portugués, somos vecinos del municipio grande del estado. Y lo que es la gente que le habla es una verdad verdadera, porque estamos prácticamente que el café no está dando la gente, está trabajando a pérdida. En las últimas reuniones que se hicieron con la Corporación Venezolana del Café, que se hicieron con las agroindustrias que son las que rescatan el café en Venezuela, que hay aproximadamente unas 200 marcas, pero las que tienen mayor volumen en dinero para adquirir café son café amanecer y café alauca, específicamente una empresa que vende con Libertador. Pero eso entra
algunas que compran el 70-80% de la producción nacional, y nosotros, los productores, tuvimos reunión tanto con el gobierno, representado en las PDC, como los industriales nosotros, llegamos a la conclusión y sacamos un costo de producción que dio $195 en saco de 46 kilos. Ese es el costo de producción. Eso es lo que gasta un productor venezolano para poner en los almacenes de cualquier empresa, lo gasta un venezolano agricultor. Ahora bien, lamentablemente y tristemente, en el día de hoy, se está pagando el café que a $120, $130, el lavado aquí, sin granos negros, le están pagando a $140 el saco, y en la calle, los que no son empresas, compran, llaman los famosos pulleros, porque aquí es puya bien largo, insertan el saco para extraerle una muestra del café. Esos pulleros están pagando el café a $100 el saco, y si tú gastas $195 para producir un saco de café y te lo pagan a 105, 110, 140 máximo, ¿cuánto pierdes? Lamentablemente y tristemente que los caficultores venezolanos, con ese precio que tiene en estos momentos, no van a poder seguir produciendo café. Por eso es el llamado que hacemos especialmente al gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene que poner el foco a esta situación. El otro llamado que le hacemos a la industria, porque en los anaqueles el café no está a $2. Y si sacamos la cuenta, a 110 están a $3 el kilo de café, el kilo de café sin tostar. Después que lo maquinan, normalmente menos de 8, 9, $10 en los anaqueles, y eso pues, tiene ganancia. No puede ser posible que los industriales, que los comerciantes ganen más que el productor, que el que todo el año tiene que atender como el café, como atender a las personas, tiene que desmalocarlos, tiene que certificarlos, tiene que fumigarlos, tiene que recolectarlos, y así previamente una serie de labores de mantenimiento que tiene que hacer a esa plantación, porque si no le hace el mantenimiento de la plantación, pues no va a obtener producción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como el gobierno no abre el pago de la café, y se está haciendo el pendejo para delegar una gaceta que la hicieron, entregarlo y reconoce en el mes de enero del año 2022, no la dieron a conocer a nadie, como sacaron debajo de la manga. Nosotros estamos pidiendo la derogación de la gaceta 42.303, como también estamos pidiendo que en esa gaceta se incluyan los nuevos precios de café que habíamos acordado con la industria, que era 170, 180 y 190 el café, 3 calidades de café, natural a 180, corriente a 170 y lavado a 190. Claro, sabiendo que lamentablemente estamos casi que no estamos ganando nada, pero nada es que nada. Ahora el café se cae a partir de hoy, porque la empresa Amanecer comenzó a comprar el 11 de septiembre, pero lamentablemente hoy bajó los precios porque la otra industria no se ha puesto de acuerdo en los precios. ¿Qué vamos a hacer entonces, amigos Chuy, para que lo notifique, lo siga notificando, lo siga saliendo, lo siga informando? El martes, el martes 26 de este mes, 26 de septiembre, nosotros estamos llamando a los productores, los caficultores de Venezuela, las caficultores de Venezuela a una marcha Caracas. Y no le vamos a decir a dónde vamos a ir, porque nos distorsiona la información, pero vamos el martes a las 8 de la noche, salimos de cada municipio de Venezuela para estar el miércoles en la mañana allí, para marchar en Caracas, y iremos a algunas instituciones, visitaremos a algunas instituciones, pero tenemos que presionar porque la lucha capitalera toda la vida ha sido así. Con las buenas no se le da ningún precio. Yo recuerdo, fui en el 9
de noviembre del 2011, nosotros tuvimos que tomar Palacio de las Flores. Estaba en ese momento ahí el difunto presidente, y allí a las 11 de la noche, con una multitud de 2.000 personas en las puertas de Miraflores, no podían matarnos a todos, porque ya estaban rodeados por los productores. Llegaron en buseta allí, llegaron en el metro, llegaron a pie, en carrito, y llegaron por cualquier día, porque en ese día los que llegaron a Caracas, íbamos alrededor de un autobús de 2.000 personas. 2.000 personas son varios buses, y sin embargo nosotros logramos el objetivo porque tuvimos que firmar esa gaceta a las 11 de la noche. Así esperamos y aspiramos ir a Caracas el martes 26 para que nos atiendan y para que nos resuelvan este problema, porque los agricultores no pueden trabajar a pende, porque además es un rubro conservacionista, porque si acabamos con el agua, moriremos. Este es un rubro conservacionista que será pendiente, porque se cuida el agua, el agricultor, el caficultor cuida el agua, las nacientes de los ríos, de las quebradas, de los riachuelos. Necesitamos el agua porque la guerra se va a prender en el mundo estos aguas, y nosotros cuidamos el agua y el ambiente en esta zona de montaña. Así que esa es la información que le damos a nuestros amigos caficultores. Si hay una pregunta tuya, que la contestamos. Gracias a ti, Osvaldo. Muchísimas gracias a ti por darnos esta información ciertamente valiosa y por además utilizar esta humilde ventana para anunciar esta movilización nacional de los caficultores venezolanos hacia Caracas desde el próximo martes 26 de septiembre. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Era Osvaldo Serpa, alcalde del municipio Unda y promotor y directivo de la Unión Nacional de Caficultores. Lamentablemente tenemos la situación que todos conocemos con la calidad de la señal telefónica, y buena parte de la información que nos dio este caficultor ciertamente quizás no fue entendida cabalmente. Nos dice el costo de producción de un saco de café de óptima calidad está por los $195. Lo están pagando la agroindustria, se la está pagando a los agricultores por $50 menos. Es decir, los están obligando a trabajar a pérdida. En horas anteriores, el alcalde Osvaldo Serpa hizo circular a través de WhatsApp una información, un sonido que creo que puede llegar con mejor calidad a ustedes de inmediato. Lo comparto. Caficultores y caficultoras de Venezuela, tristemente y lamentablemente, pues tenemos que informarle a toda la comunidad cafetalera del país que la empresa Amanecer, que tenía apenas una semana comprando, hoy pues ha bajado el precio del café. Ellos, si bien es cierto, estaban pagando a 190 el lavado, hoy, día martes 19, lo están pagando a $140, le bajaron $50 al saco. El natural lo estaban pagando a 180, en el día de hoy lo están ofreciendo pagar a $135. Y el corriente, que lo estaban pagando a 170, en el día de hoy están ofreciéndolo pagar a $130. Esto es triste y lamentable, no se logró nada, y así lo hice saber yo, no se logró nada porque esta empresa sola que había hecho la conversación, pues se está rigiendo por las otras empresas. Aquí si el gobierno no obliga a las empresas a pagar el precio justo, no va a haber posibilidad. Aquí si el gobierno no saca la Gaceta o no deroga la Gaceta 42.303, no habrá posibilidad de vender café
que aunque sea cubriendo los costes de producción, porque con este precio lamentablemente y tristemente no se cubren los costes de producción, el caficultor va a trabajar a pérdida, y ustedes saben que nadie trabaja a pérdida, nadie en el mundo trabaja para perder. Yo no voy a ir a trabajar y digo, bueno, si gasto $10 y si gasto 10 y me voy a ganar 5, yo voy a moverme a trabajar para perder 5. No, eso no lo hace nadie en ninguna parte de la tierra. De los 210 países que conforman la tierra, nadie trabaja para perder. Así que esta es la información que le damos a todos los caficultores y caficultoras de Venezuela. Era la voz, repito, de Osvaldo Serpa. Creo que esta pastilla informativa aclara y resume toda información que pudiese no haber sido captada en la conexión en vivo. Yo, que no soy experto en el tema, simplemente quiero acotar 3 cosas. 1. Es demasiado importante que haya algún tipo de acuerdo entre la agroindustria y los caficultores, porque si no hay acuerdo entre agroindustria y caficultores, se le está dando la posibilidad al gobierno, que es lo que nunca se quiere, de que intervenga e imponga artificialmente precios, normas y reglas más allá de lo que es la realidad de quienes tienen que ver con el mundo de la producción. Si no se ponen de acuerdo, entonces, bueno, habrá un clamor para que se produzca esa intervención que no es exactamente lo deseable. En segundo lugar, no estamos hablando de un producto cualquiera. Estamos hablando de un producto emblemático del país. Estamos hablando nada más y nada menos que del café venezolano, que junto al cacao y el ron venezolano, entre otros productos, pudieran ser baluartes de exportación y emblema de una Venezuela que quiera recuperarse. Así que no es poca cosa este tema puntual. Y en tercer lugar, bueno, el llamado concreto y la convocatoria que está haciendo esta Unión Nacional de Caficultores para esta movilización nacional. Yo creo que todo aquel, usted que me está viendo en redes sociales, usted que me está escuchando por Radio Rumbos, todos ustedes, todos nosotros nos tomamos un cafecito. Esto nos implica. Así que tengamos una actitud de conocimiento, de ciudadano informado y de solidaridad activa. Cuando son las 8:20, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. En la Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa en tu móvil o laptop a voceamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. voceamerica.com. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema extremadamente preocupante. Dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 43, el derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. Hace unas 24 horas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que un tribunal del Estado Amazonas había autorizado a la Fuerza Armada Nacional a detener a quienes se identificasen como mineros ilegales. Eso nos parece muy bien. La ley hay que cumplirla y hacerla cumplir. Lo que pasa es que esa autorización para detener a los mineros ilegales se produce unas 48 horas después de la masacre del Parque Yacapana, concretamente de la mina Cacique, donde un enfrentamiento, un ya inocultable enfrentamiento, generó muertos y heridos. La Fuerza Armada Nacional, a través de un comunicado, admitió la existencia de 2 fallecidos en el enfrentamiento. Sin embargo, hoy una información de un dirigente político, de un diputado
de la Asamblea Nacional, que además es de Amazonas y que además fue diputado a la Asamblea Legislativa de Amazonas en 4 oportunidades por ese circuito, es decir, un conocedor profundo de la región y del lugar y de los procesos que ahí se verifican, dice, no, fueron 4 muertos y muchísimos más heridos. Me refiero al diputado Nixon Maniglia y lo tenemos en línea en este momento. Nixon, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada de Ligante Rumbos. Muy buenas noches, un gran abrazo. Nixon y yo somos ex compañeros de estudio desde los lejanos años del Pedagógico de Caracas. Por favor, comparte con la audiencia cuál es tu mirada, cuál es tu visión de lo que ocurrió en Yapacana. ¿Qué pasó y qué está pasando allí? Te escuchamos. Buenas noches, Chugo, hermano. Un abrazo y saludo a toda Venezuela a través de esta prestigiosa emisora Radio Rumbo. Mira, Chugo, te informo y digo, hoy estuvimos en la sede de las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos Indígenas, llevando un documento donde rechazamos este tipo de acciones violentas, guerreras, militaristas, sin comunicación con los pueblos indígenas, con los pueblos ancestrales, con los pueblos milenarios, que toda una vida han estado asentados, viviendo ahí, y específicamente en el Parque Yapacana. Parque Yapacana es un parque prohibido, un parque nacional que lo decretó el presidente de la República en 1978, y es una reserva natural, una reserva ecológica de los ríos, de nuestras vegetaciones, de nuestros árboles, de nuestros arbustos, de nuestros animales, de nuestros insectos, de todas las especies. Este parque tiene 350.000 hectáreas más de reserva. Entonces, ¿qué pasa? Esto se debía venir desde hace más de 3 años, eso es prohibido, la minería. Los pueblos indígenas, milenariamente, centenariamente, han trabajado la mina artesanalmente todo el tiempo y toda la vida. Ellos viven del granito de oro que sacan, de la caza, de la pesca, del picure, del venado, de su siembra, de todo eso. Pero ahorita ha habido una invasión desde hace aproximadamente 4 años. Yo lo he denunciado en varias oportunidades, y ahorita rebosó el paso, mano. La mina explotó. Pero ¿cómo explotó? Allí hay aproximadamente un espacio, más de 15.000 personas, entre criollos, gente de Bolívar, gente de Apure, y ahí del municipio de Atabapo y de los otros municipios aledaños a San Fernando de Atabapo y al Parque Nacional Yapacana. Pero ¿qué pasa? Bueno, por la lluvia, allí hay una devastación incalculable, una devastación que no la vamos a recuperar. El daño causado que se ha producido, que se ha generado hoy en día, el monumento histórico como es el Cerro Yapacana y ese parque, eso está devastado. Mira, tenemos videos, tenemos imágenes, los ríos de nosotros, el río Padre que pasa por aquí, el Orinoco, este caudaloso y majestuoso río Orinoco, se está contaminando con el mercurio. Entonces viene una epidemia donde hay contaminación con los seres humanos a través del mercurio, donde el genotipo y luego el fenotipo, bueno, va a tener trastornos humanos en el ser humano, y así en los peces y en los animales. Entonces, pero eso se advirtió desde hace mucho tiempo. Entonces, un día, mira, no se justifica que hay 3 puestos de seguridad para llegar al Parque Yapacana, a la mina específicamente Cacique, donde está el puesto de la Marina, el puesto de la Guardia, el puesto del Ejército, Santa Bárbara, San Fernando de Atabapo, y el otro que está más adelante en la 40, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí pasaban, durante 3 años estuvieron pasando máquinas de 8 cilindros, de 4 cilindros, de 6 cilindros de fuerza. Bueno, pasaban en las narices
de quienes lo recuerdan, por la fronteriza, allí en el Cerro de Atacama. Entonces se hacían la vista gorda, hermano, y había millares, cantidades de máquinas retroexcavadoras, máquinas de 8, de 6 y 4 cilindros, sacando lodo, devastando nuestra naturaleza. Entonces, ahorita, como fue incontrolable, más de 15.000 personas, entonces eso produce enfermedades endémicas, infectos contagiosas, lo que produce la mina. ¿Qué ha pasado? Que esa mina durante 4 años que se ha estado indiscriminadamente trabajando, bueno, la gente, personas extrañas de otras partes del mundo, ya se sean irregulares, son los que controlan la minería allá en esa zona, y no solamente en esa zona, en los otros municipios más lejanos de acá en el estado Amazonas. Entonces, ¿quiénes controlan? ¿Para dónde se va el oro? Se va para Colombia, porque el Atacama limita con 2 departamentos con 2 departamentos de Colombia, que es el Picada y que es el Guainía, la capital y Mérida queda al frente de San Fernando de Atabapo, al frente del Cerro de Atacama. Entonces ellos son los que controlan la medicina, el comercio, la gasolina, y ahí mira, ya la esclavitud se había abolido aquí en este país, se había abolido, pero entonces someten a los pueblos indígenas a trabajos crueles, a trabajos duros de esclavos. Entonces el gobierno sabía esto, entonces están pillando tarde, y yo le hago un llamado al presidente de la República, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, que es el jefe de la política internacional, trata la política internacional, el presidente que es quien nos protege a nosotros, es el guardián de la seguridad fronteriza de nuestro territorio. Entonces, bueno, le hago un llamado para que detenga esa invasión y que se haga esa acción, que se haga pues una tregua para consensuar y para que esa gente se retire después del daño ocasionado de la muerte, de los asesinatos, porque haya habido, no vienen asesinatos desde ahorita, de esto que pasó ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Hay secuestros, desaparecidos, sometimientos crueles y todas esas cosas suceden en ese parque nacional que es Yapacana, hermano. Entonces el presidente tiene que hacer una tregua, y nosotros fuimos hoy a las Naciones Unidas para que mediara, interviniera con el presidente, y el presidente que se aboque a esta situación para resolver, y que haya un tiempo prudencial para que esa gente se retire. Es verdad, es ilegal, porque eso es prohibido allí. No pensado trabajar la mina de esa manera, mano. Los pueblos indígenas, nuestros ancestros, siempre han trabajado artesanalmente, pero ahorita, bueno, hubo un desbarajuste, una desproporción. Entonces, estas son las consecuencias que tenemos. El llamado es al gobierno nacional, al presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, y que tome carta en el asunto para resolver este problema que nos afecta. Hablamos del planeta Tierra, de la conservación de la Amazonía, de la Amazonía, que nosotros somos parte del pulmón vegetal del mundo, de nuestros ríos, y nuestra vegetación está siendo devastada. Entonces, hacemos un llamado al presidente de manera consensual. Yo te conozco, personalmente, te conozco la realidad de lo que está pasando. Pues yo le hago un llamado, repito, al presidente de la República para que detenga ya, que ordene al jefe de la SODI, el gobernador, que detenga y que haya una tregua para que consensuadamente la gente se vaya, porque hay niños, hay niños, hay mujeres, hay ancianos trabajando, mano, porque la realidad también es que esto es producto de la crisis de la economía, entonces la gente busca para sustento de su familia. Ya voy a buscar un granito de oro para comprar comida, voy a poner un granito
mis hijos estudien. Entonces, bueno, eso también es consecuencia de eso. Pero bueno, mira, no solamente eso, y se ha vertido, porque hace un año y medio hubo una masacre allá en Parimabé, en el Alto Orinoco, en Parimabé, donde asesinaron mansalvamente y otros heridos a la población Yanomami. Ahí mataron a cuatro Yanomami, a Martina, quien era la patrona, me acuerdo, que era amiga mía, a Martina la asesinaron determinadamente. Y no hay ningún culpable, no hay ningún castigado, no hay justicia, no existe la justicia. Porque acuérdate que ese pueblo originario, como son los Yanomami, milenarios de la humanidad, bueno, no permiten que se le haga sociedad a eso. Ellos tienen costumbres, sus costumbres ancestrales, bueno, y fueron exhumados, fueron incinerados en sus métodos y en sus costumbres, con todo eso, tal y que sé yo, entonces no se hizo, y no hay responsables. Pero también el año pasado asesinaron a Virgilio Trujillo Arana, quien fundó los guardianes territoriales del municipio Astana, y fue asesinado en Puerto Ayacucho, en un barrio a Mansalva. Le metieron aproximadamente 40, 50 tiros, lo cosieron, entonces, y no hay responsable, entonces eso nos preocupa, hermano, que esto vaya a picar y a extenderse. Entonces el gobierno tiene que agarrar el toro por los cachos y realizar eso, la política fronteriza, hermano, que no puede ser que vengan extraños, personas irregulares al control de nuestra mina, al control de la gasolina. ¿Qué es eso? ¿En qué país estamos viviendo? Entonces la autoridad tiene que ejercerse. Entonces el presidente de la República, que es el comandante en jefe, ordene para que detengan eso y que eso se solvente pues de una buena manera, y que se pare pues esta masacre que se está cometiendo, no solamente en ecológico, sino también de derechos humanos, el derecho a la vida que ha sido violado. Gracias, Nixon. Gracias, hermano. Que te agradecemos altamente pues que nos hayas dado estos minutos y nos hayas regalado pues tu mirada con tanta información dolorosa pero exacta. Y eso es precisamente lo que queremos transmitirle a nuestra audiencia. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, hermano. Un gran abrazo. Era el diputado Nixon Maniglia, dándonos detalles del documento que entregó hoy ante el alto comisionado, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas acá en Caracas. Comparto con ustedes brevemente la manera como lo recogió el portal Contrapunto. Dice así: operativo militar contra minería en Amazonas ha dejado 8 víctimas, 4 de ellas son indígenas, denunció el diputado Nixon Maniglia. En los operativos militares contra la minería ilegal en el estado Amazonas han muerto por acción de la Fuerza Armada al menos 8 personas, denunciaron este martes el diputado Nixon Maniglia y el dirigente indígena Pablo Tapo. Ambos entregaron un documento en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el cual alertaron que hay un uso desmedido de la fuerza pública. De manera indiscriminada, dijeron, han actuado sin misericordia contra los mineros y contra nuestros pueblos indígenas, indicó Maniglia. Hay una masacre en estos momentos. Hay más de 8 asesinatos y más de 40 heridos por parte de la fuerza pública. Palabras del diputado Nixon Maniglia recogidas en el portal contrapunto.com. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Que si le puede enviar la grabación. ¿A quién? Señor Maniglia. Ah, no, claro. Señor Nixon Maniglia. Son las 8:37. Publicidad. Convierte tus fines de semana
España en unas largas vacaciones. Posada Mansión Duque. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Duque. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión de Hotel. Atención, mucha atención. El doctor Camargo Bolívar en la Roosevelt, frente al elevado en el centro comercial Global de Acre 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 6308. Antonio Solano, estamos completamente de acuerdo, hermano. Estamos completamente de acuerdo. Su planteamiento es correcto. 6 años más de esta desgracia, no hay nada que lo justifique. Con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Radio Rumbo, al servicio de su mejor amigo el pueblo. Atención, atención para la paciente Zoila Zapata, recluida en la sala de cuidados intensivos piso 2 en cirugía del Hospital Jesús Llerena del Índice Capia. Se requiere de extrema urgencia, albúmina humana. Se agradece a la persona, laboratorio o institución pública o privada que pueda proveer Aquí está como difícil. Martínez. No entra ni siquiera el tono. Como si estuviera fuera de cobertura. Bueno, si no se puede, hay abundante material acá. Es una lástima. Es de extrema urgencia. Gracias por su colaboración. Este fue otro servicio público de Radio Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8 y 40 minutos. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. 801-0137, ¿verdad? 0414. Sí. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Como si tuviera mal el número. Que una vez entra en llamado ocupado. 801-0137, ¿verdad? 801-0137-0414. Torrealba en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y ahora, con el debido respeto, quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con todos nosotros, que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Tiene que ver con los recursos con los que este país puede contar para reconstruirse y relanzarse al siglo XXI. Fíjense ustedes, cuando empezó el gobierno del presidente Chávez, la conducta del gobierno venezolano frente al tema de Guyana, frente al tema del Esequibo, fue una conducta que rompió con lo que había venido siendo la postura del Estado venezolano ante el tema Guyana. El Estado venezolano, la nación venezolana, había siempre reclamado sus derechos inalienables sobre el Esequibo, sobre la llamada zona en reclamación.
cuando empieza el gobierno del presidente Chávez, de repente surgió un discurso distinto. El presidente Chávez empezó a decir que bueno, que eso que estaba allí, que eso era culpa del imperialismo británico, que el imperialismo británico había puesto allí una trampa para que nuestros pueblos se pelearan y no sé qué cosa, y que bueno, y que la hermandad con el pueblo de Guyana y el gobierno de Guyana, que además era socialista. Bueno, un discurso un tanto distante, o mejor dicho, muy distante de lo que había sido la conducta de la Cancillería venezolana, de la política exterior venezolana, porque así el gobierno fuera adeco o copellano, la posición de la Cancillería venezolana siempre fue el reclamar enfáticamente los derechos de nuestro país sobre esa zona en reclamación, sobre el Esequibo y sobre la plataforma marítima, por cierto, que eso genera. Bueno, esa es una parte del asunto. La segunda parte del asunto es el idilio con Cuba, ¿no? El enamoramiento del gobierno venezolano de Cuba y de Fidel Castro en concreto como dirigente, como figura histórica. Bueno, lo cierto es que aquí se la pasaban babeándose por Fidel y aquella ridiculez. Digo ridiculez porque si en los años 60 tú creías que Fidel Castro era un dirigente revolucionario, romántico, etcétera, etcétera, bueno, podía ser en los años 60, pero en el año 2000, ¿qué te digo yo? En 1999, en el año 2005, en el año 2010, por el amor de Dios. Bueno, pero aquí había un deslumbramiento y todavía, por cierto, y Fidel y aquella tontería. Bueno, resulta que Fidel toda la vida estuvo en contra de la posición de Venezuela sobre el tema del Esequibo y estuvo a favor de Guyana y su postura de desafío a los derechos, a los legítimos derechos de Venezuela sobre el Esequibo, ¿no? Y no era Fidel solo, era Fidel liderando a ese grupo de pequeñas repúblicas, de pequeños países que integran el llamado Caribe Oriental, el CARICOM. Era Fidel jefeando el CARICOM, conspirando contra el interés venezolano a favor de Guyana sobre el tema del Esequibo. Bueno, pasaron los años, hasta que en el año 2015, caballero, se descubre un gigantesco potencial petrolero justamente allí, en esa zona en reclamación, en esa plataforma marítima. Entonces resulta que lo que parecía ser un discursito, ay, que si la solidaridad, que si el asunto, que si el CARICOM, que si Cuba, se revela no como discurso, sino como un gigantesco negocio del cual Venezuela estaba quedando fuera. ¿Me captan lo complicado y lo duro de esto? Bueno, entonces empiezan a cambiar las cosas y empiezan a cambiar los discursos y empiezan incluso lemas, que si el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Sí, nace en el Esequibo, claro que sí. En el mismo Esequibo que durante muchísimo tiempo Fidel Castro y el CARICOM estuvo conspirando para quitárselo a Venezuela y dárselo a Guyana. ¿Qué tal? El sol de Venezuela nace en el Esequibo, papá. Bueno, hecha esta introducción necesaria, quiero compartir con ustedes tres materiales informativos, porque, repito, el trabajo nuestro no es hacer propaganda a favor o en contra de nadie, sino dar información de calidad para saber dónde estamos parados. Voy a compartir con ustedes, en primer lugar, un despacho de Banaméricas, una agencia informativa de carácter financiero, que dice lo siguiente: la producción de petróleo de Guyana alcanzará los 1.2 millones de barriles de petróleo diarios para el año 2027, dice el presidente allí. Voy al texto. Se proyecta que la producción de petróleo en el bloque Stabroek de Guyana alcance un promedio de 1.2 millones de barriles de petróleo por día para fines de 2027.
Esto es según el presidente doctor Mohamed Irfan Ali en una conferencia de prensa celebrada en la oficina del presidente en Georgetown el miércoles pasado. Estamos hablando, disculpen la imprecisión, estamos hablando de julio, del 13 de julio del 2023. Actualmente la producción de petróleo crudo de Guyana tiene un promedio de unos 400.000 barriles de petróleo por día. El presidente Ali dio un desglose del desempeño de Guyana en una variedad de sectores. Esto incluía en salud, educación, agricultura, vivienda, energía sostenible y agua, entre otros. En su desglose del desempeño de Guyana en materia de petróleo y gas, el presidente señaló que el aumento de producción de nuestro crudo de grado medio con bajo contenido de azufre tiene ingresos gubernamentales proyectados en 10.000 millones anuales para fines de la década. Nuestro Fondo de Recursos Naturales, como saben, está creciendo y buscamos la modernización de la salud, la educación, la agricultura de nuestro país y el impulso de la nueva economía y la expansión de la economía a partir de los ingresos del sector petróleo y el gas. En la actualidad, las reservas totales de petróleo recuperable de Guyana ascienden a más de 11.000 millones de barriles de petróleo y las reservas de petróleo crudo ocupan el puesto número 17 en el mundo y el tercero en América Latina y el Caribe. Desde el descubrimiento de petróleo en las costas de Guyana en 2015, vayan sacando cuenta, en 2015 ha aumentado el interés internacional en el país, especialmente por su potencial petrolero y el potencial de varios sectores en desarrollo, un desarrollo impulsado por los fondos adquiridos por la producción de petróleo y gas. Los analistas de la industria estiman que para 2035, dentro de poco más de una década, la producción de petróleo de Guyana alcanzará unos 1.7 millones de barriles de petróleo por día, superando la producción de petróleo de Estados Unidos y convirtiéndose en el cuarto productor de petróleo más importante del mundo. ¿Qué tal? Bueno, esa es Guyana y el petróleo del que están hablando y el gas del que están hablando es petróleo y gas que Venezuela venía reclamando históricamente como nuestro. ¿Ve? O sea, extraído de un territorio y de una plataforma marítima que Venezuela ha venido reclamando históricamente como nuestro. Hasta que aquí empezamos con la necesidad de que Fidel es lindo y el CARICOM y el asunto. El CARICOM son esos paisitos a los cuales, con todo el respeto del mundo, Venezuela le estuvo dando, estos gobiernos, los gobiernos de Chávez y de Maduro, aquel rialero, ¿no? Para garantizarse sus votos en la OEA. ¿Qué tal? Bueno, esos países capitaneados por Cuba fueron los que estuvieron apoyando a Guyana y en contra de Venezuela a propósito de la reclamación del Esequibo. Cuando son las 8:50 de la noche, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con mucha más información sobre este tema. Porque este dinero no es dinero de Maduro, no es dinero de Chávez. Este dinero debería ser dinero de los venezolanos, de sus hijos, de sus nietos. Usted que me está escuchando. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Andrea González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Chulo Torrelba, en La Fuerza es la Unión. Bueno, como les decía, después de pasar 5, 10, 15 años, casi 20 años en aquella babiecada de que nuestros hermanos de Guyana y nuestro hermano Fidel y nuestros hermanos del CARICOM, etcétera, etcétera, entonces resulta que en el 2015 se descubre petróleo, ¿no? Y Guyana, bueno, dice que eso es de ellos, y llama a las compañías petroleras del mundo para explotar ese petróleo. Petróleo que, como escucharon en la información que les di anteriormente, es de bajo contenido en azufre, es de grado medio. Recuerden que el petróleo venezolano es en su mayoría el petróleo extraíble de la faja del Orinoco, es petróleo extra pesado, con alto contenido de azufre y de otros elementos
y el procesamiento de ese petróleo implica costos importantes. Entonces, después de todo ese tiempo perdido, entonces, bueno, ahora sí les cayó la lucha, ¿no? Y entonces empiezan a decir que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y que intentan ahora hacer en estos meses lo que no hicieron en más de 20 años. Comparto con ustedes una comunicación que salió hoy publicada en el portal contrapunto.com. Venezuela considera ilegales las licitaciones petroleras de Guyana en zona marítima en disputa. Es un despacho de la agencia Fran Press y comparto con ustedes entonces el contenido. El presidente guyanés Irfan Ali declaró a la agencia Fran Press en septiembre del 2022 que el Esequibo es 100% guyanés, al tiempo que aseguró que el petróleo y el gas brindarán a ese país los recursos para construir la economía del futuro. El gobierno de Venezuela rechazó este martes las licitaciones petroleras. Esto sí, es ayer martes. El gobierno de Venezuela rechazó este martes las licitaciones petroleras que adelanta su vecino Guyana en una zona en pugna, al considerar que son ilegales al tratarse de áreas marítimas pendientes de delimitación. Venezuela rechaza enérgicamente la ilegal ronda de licitación de bloques petrolíferos que actualmente lleva a cabo el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, ya que la misma pretende disponer de áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado. El gobierno de Guyana no posee derecho soberano sobre estas áreas marítimas y, en consecuencia, cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela, añadió Caracas. El gobierno de Guyana se reserva el derecho a realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio soberano o en cualquier territorio marítimo correspondiente, respondió Georgetown, la capital de Guyana. Guyana señaló además que cualquier intento unilateral de Venezuela de restringir el ejercicio de su soberanía será totalmente inconsistente con el derecho internacional. Con las mayores reservas de crudo per cápita del mundo, Guyana lanzó en diciembre de 2022 la primera ronda de licitaciones para explotar 11 bloques de yacimientos petroleros en aguas poco profundas y otros 3 en aguas profundas y ultraprofundas. Ambos países se disputan el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados con yacimientos minerales y ricas cuencas hídricas. Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, mientras Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido, antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía el tratado anterior. La disputa se reavivó en 2015, cuando el gigante estadounidense ExxonMobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, que equivale a 2/3 de Guyana. Venezuela reitera que es inaceptable y violatorio de sus derechos soberanos cualquier concesión ilícita y arbitraria que Guyana otorgue, haya otorgado o pretenda otorgar en las áreas en cuestión, y advierte que estas acciones no generan ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso. Guyana, con 800.000 habitantes, tiene reservas de más de 10.000 millones de barriles que pueden aumentar con nuevos descubrimientos. Es ya el país con las mayores reservas per cápita del mundo, por delante incluso de Brunei, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Entiéndase, estamos hablando de las reservas per cápita, por persona. 10.000 millones de barriles entre 800.000 habitantes apenas. Es decir, Guyana es más o menos el tamaño de Katia, ¿me entiendes? Para que nos caiga la locha, pues. Y eso convertiría a ese país en una especie de Kuwait, pero aquí al lado. ¿Me entiendes? El presidente guyanés Irfan Ali declaró a la agencia Fran Press en septiembre del 2022 que el Esequibo es 100% guyanés, al tiempo que aseguró que el petróleo y el gas brindarán a ese país los recursos para construir la economía del futuro. Mientras ellos dicen que van a tener con el petróleo y el gas que pudiera ser venezolano los recursos para construir la economía del futuro, nosotros aquí en Venezuela, nosotros en este país que hace 25 años era la vanguardia de la modernidad en América Latina. Venezuela era eso hace 25 años, es decir, antes de que empezara esta desgracia que algunos insisten en llamar revolución. Bueno, pero hoy en nuestro país, ¿no?, se cocina con leña.
Literal, se cocina con leña. En este país, que alguna vez tuvo la red de producción y distribución de electricidad más importante de la región andina, en este país vivimos hoy de apagón en apagón. En este país, cuyo petróleo nutrió la maquinaria de guerra con la que Occidente le ganó la Segunda Guerra Mundial a Hitler, nada más y nada menos. Pero ahora resulta que no hay gasolina. ¿Tú me entiendes? Y Guyana está a punto de convertirse en el Kuwait del norte de América del Sur. ¿Me entiendes? ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, claro que hay que cerrar filas. Todos los venezolanos tenemos que cerrar filas en torno a el reclamo de lo que es la justa posición del Estado y la nación venezolana sobre el tema del Esequibo. Claro que sí, pero tenemos que estar muy pendientes porque este gobierno es la continuidad del gobierno de Chávez y estos gobiernos pusieron en peligro nuestros legítimos derechos como nación sobre esa zona. ¿Por qué? Bueno, porque andaban pues en la babiecada y el maridaje con la dictadura cubana, que por otro lado estaba jefeando al CARICOM, apoyando a Guyana contra la justa reclamación venezolana. Ojo pelado entonces, porque de lo que se trata no es del partido A, del partido B o del partido C. No se trata de la izquierda o de la derecha. No se trata del gobierno aquel o del gobierno que vendrá. Se trata del Estado y de la nación venezolana y de nuestros justos derechos, nuestros justos reclamos sobre ese territorio que ahora además es importantísimo desde el punto de vista económico. Cuando son las 8:59 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba,